Buenas noches, Raúl. Mira, jornada 10, Peña Blaugrana Barcino 1, Club de Fútbol San Vicentí 0. Perdemos los 3 puntos en un partido donde el equipo está muy bien, donde el equipo rinde a un nivel muy alto, como venimos haciendo en las últimas semanas, y que se nos escapa por detalles. Sabíamos perfectamente dónde íbamos, sabíamos perfectamente lo que nos íbamos a encontrar, un campo de dimensiones reducidas, un equipo donde juega muy directo y donde lo tiene muy mamado, sobre todo en su campo, donde solo ha perdido uno de los partidos en lo que llevamos de temporada. Y así ha sido el guión de la primera parte. Nosotros intentando adaptarnos lo más rápido posible, nosotros intentando sobrevivir en un territorio al cual no estamos cómodos, no nos gusta. Pero bueno, creo que el equipo ha sobrevivido bastante bien hasta el minuto 41, donde aquí sí que ellos han hecho un gol tras dos, tres errores consecutivos nuestros que son subsanables, pero bueno, así es el fútbol, así se ha dado y ellos lo han aprovechado para ponerse por delante 1-0. La verdad es que en la primera parte no hemos tenido nada de control, no hemos podido controlar el partido, ha sido un partido box to box todo el rato, donde no hemos estado finos en la segunda jugada y así se nos hacía difícil poder imponer nuestro fútbol. Todo lo contrario que la segunda parte. A la segunda parte el equipo ha dado un paso adelante, ha ido en busca del partido, ha ido en busca de los 3 puntos y así ha sido, ¿no? Hemos estado dominando esas segundas jugadas, intentando llevar el balón de lado a lado, intentar moverlos y ahí hemos encontrado muchos espacios para poder jugar y crear jugadas para acabarlas, donde hemos tenido nuestras oportunidades para darle la vuelta al marcador, pero su portero ha estado excelso y ha parado todas nuestras acometidas. Contentos con el trabajo de los chicos una semana más, no hay nada que reprocharles, al contrario, felicitarlos por el trabajo. Lástima que no salgamos de ahí de la clasificación, pero las cosas estamos seguros que saldrán con el trabajo de todos y nada. Ahora nos vamos al martes a reprender el partido que nos falta contra Vilassar, donde esperemos confirmar el buen resultado que tenemos. Venga, Raúl, un saludo.